¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Me da mucho gusto que nos acompañen para compartir un nuevo capítulo de la serie Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Este capítulo hablaremos de la antigua ciudad maya de Calakmul, inscrita en la categoría de zona arqueológica en el año de 2002. En el año 2014 se le extendió sus denominaciones como el primer bien mixto de nuestro país, es decir, bien cultural y natural, por lo que ahora su nombre oficial es Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, Campeche. Y para hablarnos de este impresionante lugar, contamos con la presencia del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología del INAH. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, a sus órdenes, el gustoso soy yo. Muy bien, pues vamos a empezar hablando de la zona arqueológica, ya que fue la que estuvo inscrita primero como patrimonio cultural. Así es. Díganos, maestro, ¿en qué periodo de la cultura maya fue el apogeo de esta antigua ciudad maya? Esta ciudad florece en el llamado periodo preclásico, aunque hay evidencias de que quizá desde el año 1000 antes de Cristo, o sea, 3000 años antes del presente, ya hubo algunos asentamientos. Su apogeo comienza entre el 500 antes de Cristo y cae la ciudad, hay un colapso, algún abandono, hacia el año 900, 1000, entre 900 y el 1000 después de Cristo. Esto implica que hacia el año 500, entre el 500 y el 900 de nuestra era, después de Cristo, es que esta ciudad tiene su apogeo, es cuando alcanza un mayor número de habitantes, florecen muchísimos edificios, se consolida sobre todo como una ciudad rectora del área y bueno, es hegemónica de muchos otros asentamientos periféricos. ¿Cuáles fueron los criterios que se llevaron a cabo para nombrarlo como Patrimonio Mundial? Bueno, esta nominación incorporó criterios, los primeros 4 son de carácter cultural y los otros 2 son de carácter natural. Deben tener entonces un valor único excepcional, lo que implica que su pérdida es irreparable para el desarrollo de las civilizaciones y para la historia de la humanidad. De ese tamaño es el valor, la importancia que tiene Calakmul, en este caso como bien mixto. ¿Qué significa la palabra Calakmul? Calakmul implica, se denomina 2 montículos adyacentes. En Calakmul están 2 de las estructuras más altas de la zona maya, que es la 1 y la 2, y cuando la encuentra en 1931 Lundell, que era un ingeniero de una empresa chiclera, él pregunta, aquí hay dos montículos muy altos, en fin, sí, aquí se llama Calakmul, o sea, son 2 montículos juntos o contiguos o cercanos. Okay. Háblanos un poco más de los centros urbanos, los más principales y secundarios de Calakmul. Bueno, en torno a Calakmul hay varios sitios muy relevantes que incluso pueden ser visitados actualmente por el público interesado, que son Mecán, son Espujil, son Hormiguero, Riobec, Balamcú, ¿no? Son los que así de bote pronto recuerdo. Pero aparte, dentro de la zona núcleo, hay varios sitios relevantes también y que en total suman, pues, en la última revisión que se hizo, eran cerca de 40, ¿sí? 12 de un carácter, digamos, muy importante, y de ahí se van derivando otros ya de menor importancia. Pero aquí lo importante es que todos estos centros giraron en torno a Calakmul, ¿no? Calakmul, la ciudad de Calakmul como ciudad, existe gracias a la interacción con estos centros. Y estos centros también se desarrollan a partir de su vinculación con Calakmul. Era una forma de interacción entre estos
entre estos sitios. La antigua ciudad maya está dentro de una de las más extensas reservas de la biosfera. Háblanos un poco de las características de este extraordinario bien natural y de su relación con los habitantes. Bueno, Calakmul tiene la característica de que pervivió, existió por más de 1500 años, decía yo entre el 500 y el 1000, o sea, 500 antes de Cristo, 1000 después de Cristo, en un ambiente de bosque tropical muy hostil, me consta, y bueno, y que las sociedades ahí asentadas lograron modificar el entorno y lograr vivir en armonía con ese espacio complicado. Es un espacio donde no llueve demasiado, donde tienen que cuidar mucho el agua, canalizarla, hacer reservorios, chultunes, aguadas, en fin. Y gracias a estas modificaciones lograron incrementar su producción agrícola sobre todo, y con base en ello, pues que las poblaciones se fueran desarrollando, ¿no? ¿Cómo se componen los criterios que se tomaron en cuenta para hacerlo bien mixto? ¿De qué se componen? Fundamentalmente de que se vea esa armonía entre la parte cultural, el desarrollo de una sociedad o unas sociedades, un espacio, con los bienes naturales, cómo se armonizan, cómo se vinculan, cómo se modifican, incluso unos a otros, cómo la parte natural condiciona de alguna manera el desarrollo de esas sociedades y cómo esas sociedades se tienen que adaptar a ese espacio, incluso modificándolo. ¿Qué especies de flora y fauna se encuentran en estos bosques tropicales protegidos? Bueno, la reserva de Calakmul es la segunda reserva más importante de América después del Amazonas. Entonces ahí se encuentran especies únicas de mamíferos, de reptiles, de aves y desde luego de especies vegetales, orquídeas, en fin, especies que son únicas y que se han conservado ahí, insisto, gracias a que durante 1000 años Calakmul se mantuvo intacta, ¿no? Sí. Okay. Vamos a hacer una breve pausa. Continuamos con más de Muchas Patrimonios gracias. Mexicanos de la Humanidad. Seguimos hablando de la antigua ciudad maya y bosques protegidos de Calakmul. Doctor, ¿hay asentamientos humanos dentro de la reserva? Es una pregunta muy, muy importante. Dentro de la zona núcleo, no, afortunadamente. Son terrenos nacionales, aunque en el entorno estamos hablando de más de 7,000 hectáreas. Entonces, la zona núcleo, que son 331,000 y pico de hectáreas, ahí no hay asentamientos. ¿Cómo respetan el ecosistema? Digamos que es a través de la interacción entre las áreas, en este caso Semarnat, a través de la CONAMP, que, digamos, los educa para que sepan convivir con estos espacios tan frágiles. Y por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también es cuidando que estos lugares, estos asentamientos que se han localizado, que apenas se han mapeado, que donde se han encontrado estelas con jeroglíficos, altares, en fin, no sean motivo de saqueo. Ahí contamos con el apoyo también de las autoridades municipales e incluso del propio ejército, quien está siempre muy al pendiente, ya que es una ruta de tránsito toda vez que estamos, digamos, en frontera con Guatemala. Entonces la gente ha aprendido a convivir con estos espacios, ¿no? Regresando un poco al aspecto arqueológico, ¿cuándo se iniciaron los trabajos de rescate? Bueno, Lundell localiza en 1931 Calakmul. Ya lo encuentra
digamos, sin poblaciones actuales. Él da aviso a la Carnegie, una institución de investigación de Washington, y ahí comisionan a Sylvanus G. Morley, un destacado arqueólogo norteamericano, y él inicia el proyecto de mapeo, que es lo primero que hace uno como arqueólogo, y algunas exploraciones en 1932. Hace 5 temporadas más o menos. Se piensa que por las dificultades que implica estar en este espacio, es muy, muy, muy difícil, pues suspende los trabajos y durante muchos años se mantiene otra vez abandonado Calakmul, y es hacia los años 80 que a través de la Universidad Autónoma de Campeche, que el doctor William Folland comienza otra vez trabajos en Calakmul, y a principios de los años 90 el INAH retoma el proyecto del doctor Folland, y con el arqueólogo Ramón Carrasco reinicia exploraciones y comienza una serie de descubrimientos muy importantes. Y actualmente, bueno, se sigue trabajando desde ese momento en Calakmul. Ya es un proyecto que no se puede detener, porque además pues la selva inmediatamente avanza sobre las estructuras. Y además yo siempre comento que cuando explora uno un espacio arqueológico, se inicia la degradación de este, ¿no? Los arqueólogos somos medio destructivos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con qué vamos a explorar, cómo debemos registrar al detalle cada uno de los elementos, y finalmente debemos garantizar su conservación para las futuras generaciones, ¿no? Ese es finalmente el reto al que nos enfrentamos cuando exploramos un lugar y le quitamos esa capa vegetal que es la que los protege en muchos casos. ¿Qué objetos importantes encontraron? Bueno, se han encontrado numerosas ofrendas de gobernantes de Calakmul, donde predominan, bueno, obviamente la cerámica es el elemento que tradicionalmente encontramos los arqueólogos, pero también jades en muchísimas formas, concha, obsidianas, frisos maravillosos, mascarones estucados, y un espacio que se conoce como Chignab, que es un palacio que en sus 4 frentes está cubierto de pinturas que dan cuenta de la vida cotidiana de los reinantes en Calakmul, ¿no? Son datos que son sumamente relevantes y que es uno de los valores de Calakmul, ya que a través de esta conservación de tantos años va a permitir poder investigar e interpretar muchos aspectos de la civilización maya. Háblenos de la máscara de jade que se encontró y la expusieron en el Museo de Antropología. Bueno, la máscara de jade de Calakmul, bueno, fue una propuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues muy novedosa, ya que es un solo elemento, un solo objeto, a partir del cual el público pudo interactuar con la propia máscara, pero también hacerle preguntas sobre los demás aspectos de la ciudad, ¿no? y del entorno. Recuerdo que tuve la suerte de trabajar con un colega, el doctor Iván Spraits, esloveno, mexicano, y logramos en ese espacio recrear con certeza la bóveda celeste que había en el momento del apogeo de Calakmul, ¿no? Esto se hace a través de programas sofisticados, pero se puede regresar en el tiempo y saber cómo estaba el cielo en ese momento. Entonces, esta es una máscara sobre todo de jade, muy importante. Se encontró en uno de los edificios como ofrenda de uno de los gobernantes, y bueno, representa al dios del maíz. Implica que a través del maíz este personaje se va a reproducir, va a seguir vivo, y está hecha sobre todo de jade,
de obsidiana gris, de concha, pues presenta elementos muy importantes. Se está presentando como un muerto, la máscara, con la boca abierta, pero al mismo tiempo está brotando de su boca y de su nariz unos elementos de concha que implican que son su último aliento, ¿no? El aliento que va a ir al inframundo a través de una mariposa que tiene en el cuello, que representa su alma, ¿no? Entonces, con esto se quiere simbolizar que el alma del Señor va a seguir viva y floreciendo a través del maíz. Qué interesante. Muy bueno. ¿Qué nos puede decir del trazo urbano? El trazo urbano. Bueno, Calakmul tiene la característica principal de que se adapta muchísimo a la topografía del área. Pero finalmente todas las ciudades mesoamericanas marcaban ejes, marcaban rumbos. Por lo pronto, los conocidos por nosotros, este, oeste, norte y sur, ¿no? Para ellos era muy importante y recreaban en la ciudad, en los ejes urbanos, la cosmogonía que ellos veían reflejada en el cielo, ¿no? Obviamente, Calakmul son 6 espacios identificables, ¿sí? Que son palacios con plazas y alrededor de ellos están, digamos, asentados ya las casas, las habitaciones en forma, digamos, escalonada de los gobernantes y después ya del pueblo en general, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa. Claro que sí. Continuamos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Seguimos hablando de la antigua ciudad maya y bosques protegidos de Calakmul. Doctor, háblanos de sus edificios más importantes y significativos. Bueno, yo creo que los dos que le dan nombre al sitio, ¿no? El edificio 1 y el 2, son de los más relevantes. Y es muy importante que, sobre todo en el edificio 2, se marcan rumbos de horizonte, ¿sí? Son calendarios que ellos identifican en el horizonte, sobre todo para manejar sus ciclos agrícolas. O sea, que los edificios estén orientados de cierta manera no es gratuito. Para ellos era que la gente de poder subía a esos espacios y podía determinar, con base en el avance del sol, entre el solsticio y solsticio, los puntos muy significativos para iniciar sus ciclos agrícolas. Además, en este caso, todos estos edificios son como de estas muñecas matrushkas, ¿no? Que es un edificio dentro de otro, así están estos edificios, ¿no? Algunos inician su construcción en épocas muy tempranas, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Y se van sobreponiendo otros edificios, seguramente con gobernantes que querían resaltar su poder con base en ir más arriba hacia el cielo, ¿no? Entonces, en este caso, el edificio 2 conserva un friso que es maravilloso, que la gente en algún momento dado, una vez que se concluyan los trabajos de exploración y de conservación, va a poder visitar. ¿Qué características arquitectónicas de esta antigua ciudad maya tienen relación con otras como Palenque, Uxmal, Chichén Itzá? Bueno, las cronologías son muy disímbolas, ¿no? Chichén Itzá ya es mucho más tardío, en fin, pero todos conservan la característica de que están orientados con base en digamos que vistas arqueoastronómicas, ¿sí? Para todos ellos la posición del sol era fundamental y a partir de estos trazos, como lo podemos ver en Teotihuacán, que es algo muy claro, que hay 2 calzadas, 4 cuadrantes, todos ellos obedecen a este orden cósmico que les da sentido como ciudad.
Háblanos, por favor, de la importancia de las estelas encontradas en el sitio. Bueno, en Calakmul es quizá el sitio maya donde se han encontrado mayor número de estelas. Son 120, si no recuerdo mal, y su importancia radica en que a través de la simbología glífica, de los jeroglíficos, se puede interpretar el desarrollo social, político, de poder, gobernantes, guerras, cómo se dieron estas interacciones con otros grupos, ¿no? Entonces son como hojas de un libro que puede uno ir analizando. Afortunadamente se ha avanzado mucho en la epigrafía maya particularmente. Hay muy buenos epigrafistas, algunos mexicanos. Entonces eso nos permite a los que no hacemos epigrafía estar en contacto con todos estos momentos históricos de las grandes ciudades, ¿no? Pero Calakmul es un ejemplo de conservación y de abundancia de este tipo de elementos, ¿no? Las famosas estelas. Háblanos de la supuesta rivalidad de Calakmul con Tikal. ¿A qué se debió y qué resultados o consecuencias tuvo en la cultura maya? Bueno, pues yo creo que es una pregunta sumamente importante porque yo creo que Palenque, Calakmul y Tikal se disputaron de manera cíclica el poder. Obviamente Tikal era la gran ciudad maya, ¿no? Sin embargo, Calakmul fue creciendo, fue floreciendo. Se dice que la genealogía Can, serpiente, ¿no? Se traslada de Sibanché, en un lugar relativamente cercano, y planta su capital en Calakmul. A partir de esto comienzan a hacer alianzas con distintas ciudades periféricas, el Mirador, Dos Pilas, el Perú, y se van asociando, van haciendo esta vinculación para derrotar a Tikal. Entonces lo logran, pero es una guerra, una batalla, un conflicto que dura más de 100 años, ¿no? Entre el 550 después de Cristo y el 660 más o menos, eso está evidenciado en las estelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, un conflicto de un siglo donde están intercambiando el poder hasta que finalmente Tikal se reorganiza, retoma alianzas que había perdido con otros grupos, ¿no? Y finalmente derrota a Calakmul hacia el 700 después de Cristo, y con ello comienza la caída y el ocaso de Calakmul. Correcto. ¿Qué tenemos que hacer quienes querramos conocer este magnífico bien mixto de la humanidad? ¿Cuál es la ciudad más cercana? Vaya, me van a regañar los campechanos, pero bueno, es que puede uno llegar perfectamente bien a Campeche, sí, hacer un viaje por automóvil o por camión de Campeche hacia Calakmul, pero es un viaje como de 6 horas. Okay. Entonces lo ideal es viajar a Chetumal, uh-huh, y de Chetumal son 2 horas a la entrada a Calakmul. En cualquier caso, de la carretera para entrar a Calakmul son pues casi 1 hora. Ahora, la recomendación es que quienes lleguen a ese lugar vayan muy despacio, vayan de manera muy lenta, porque en la carretera, uh-huh, que no es una carretera perfecta, a propósito, para que la gente no vaya rápido, se cruzan venados, se cruzan pecarís, se cruzan pavos de monte, en fin. Entonces, pues a veces sí llega a haber algún incidente no deseable, claro, y ir con mucho cuidado, y sobre todo, bueno, maravillarse de dejar por un lado los celulares y poderse hacer una inmersión en ese espacio de maravilla natural que lo abruma a uno, todos los verdes que uno se pueda imaginar, y entre esa selva de repente brotan estos edificios espectaculares, llenos también de misterio y
información para nosotros los arqueólogos y de conocimiento para todas las generaciones que van conociéndolo. Qué belleza. ¿Cuál sería la mayor amenaza a la integridad de este patrimonio cultural y qué se está haciendo para evitarla? Bueno, la mayor amenaza definitivamente es el avance de las manchas urbanas, que obviamente, bueno, pues nuestras comunidades tienen que vivir, ¿no? Eso lo entendemos perfectamente bien, pero el reto es enseñarles que se puede convivir, que se puede hacer una armonía con el entorno y que finalmente también los sitios arqueológicos son una fuente también para ellos de ingresos a través de visitas guiadas, en fin, ¿no? El principal reto es eso, la eventual extracción de maderas preciosas que afortunadamente no se da de ninguna manera que nos alarme y bueno, que la gente esté consciente de la fragilidad de estos espacios y que sean un ejemplo para nosotros de cómo, siendo conscientes de ello, las ciudades y las sociedades pueden convivir con la naturaleza durante muchos años. En el momento en que chocamos con ella, se acaba la armonía. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, con todo gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y hasta aquí llegamos con este capítulo de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Sin duda, ha sido una invaluable la aportación del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, a quien le agradecemos nuevamente el que nos haya acompañado el día de hoy. Y también queremos agradecer a la familia Solana por habernos permitido usar su espléndida biblioteca. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Ana Karina Álvarez. Nos vemos pronto en otro capítulo de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad.